Dios me lo bendiga. Gloria sea al Señor. Acuérdense que la vez pasada les dejé una tarea. Espero que hayan tomado en importancia esa tarea de estudiar las Escrituras, que hayan traído una respuesta, gloria sea al Señor. La que se preguntó, la que se hizo, amén. Habíamos hablado un poco acerca de lo que, qué relación hay entre la salvación y el bautismo en el Espíritu Santo. Y la pregunta a resolver en esta noche, en esta tarde, gloria sea al Señor, es si necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo para poder irnos en el arrebatamiento. Gloria sea al Señor. Poder irnos con Cristo. Así de que nosotros la vez pasada, aleluya, habíamos dado dos textos. Habíamos hablado acerca de Hechos capítulo ¿qué? Acuérdense, porque el hermano dejé solo, aleluya. Hechos capítulo ¿cómo? 18 y 19, amén. Y después, ¿cuál fue el otro? Amén, Efesios 1, gloria sea al Señor, aleluya. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes estudiaron ese día, durante la semana. No sé cuántos de ustedes estudiaron esa palabra. Y en este día pues tenemos que resolver ese problemita. Amén, gloria sea al Señor. Porque si no resolvemos eso, estamos muy perdidos ahí. Gloria sea al Señor. Aquí hemos venido a aprender, gloria sea a Dios. Bueno, alguien que resuma qué fue lo que hablamos la vez pasada, el miércoles pasado. ¿Sabe por qué es importante tomar en importancia esto? Para que cuando usted le pregunte, cuando se presente la ocasión, con algún otro hermano, con alguien, usted no sepa explicar, usted utilice la Biblia, no de lo que usted piensa. Que la mayoría de los pentecostales dan lo que piensan, lo que opinan. Pero en base a la Biblia, ese es otro asunto. Y ese es el problema. Cuando usted se tope con algún bautista, usted sepa cómo hablarle acerca de este tema. ¿Qué relación hay en el bautismo del Espíritu Santo? Porque es importante. Amén. Así de que pues dejo la parte abierta, gloria sea al Señor, para alguien que pueda medio explicar o rapidito, sea breve, no se alargue mucho, gloria a Dios. Sea breve y explique concisamente en qué consistió la vez pasada de lo que hablamos. Aleluya. Bendito Dios, no hay nadie, santo es el Señor, me quedé solo. Aleluya. Que orar, hay que, amén, pero también hay que utilizar la palabra. Bueno, la vez pasada, me va a tocar otra vez resumir. Aleluya. La vez pasada estuvimos hablando acerca del tema de la segunda pregunta, porque hicimos dos, ¿verdad? Hicimos una primera y luego hicimos la segunda pregunta en la que nos quedamos. Porque la primera es, ¿qué tanto sabemos acerca del bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué tanto sabe usted acerca del bautismo del Espíritu Santo? Vamos a resumirlo rápido, hacemos una pregunta, usted la contesta y después seguimos la segunda. ¿Qué tanto sabemos nosotros acerca del Espíritu Santo? ¿Cuántos saben mucho acerca de eso? ¿Qué tanto sabemos? Cuando yo digo qué tanto sabemos, no es si usted tiene más o menos idea, no, ¿qué tanto sabe usted? Lo único que sé yo que tengo que aceptar a Cristo primeramente, bautizarme en agua y vivir una vida agradable delante de Dios. Y luego el Espíritu Santo me va a bautizar, pero tengo que estar limpio dentro de mí, mi mente, mi corazón, mi alma, porque si hay algo que estorba, que impide, es imposible. Amén. ¿Alguien más? ¿Qué tanto sabe usted del bautismo del Espíritu Santo? Gloria a Dios. ¿Alguien más? Ninguno sabe acerca del bautismo del Espíritu Santo, no puede ser, gloria sea al Señor. Aleluya. Bueno, el bautismo del Espíritu Santo, hermanos, se resume en que Jesucristo es el que nos bautiza con su Espíritu Santo, nos llena del poder de lo alto, Hechos capítulo 2, verso 1 en adelante. Amén. ¿Y qué más? El bautismo del Espíritu Santo, Juan el Bautista avisó o advirtió y dijo que detrás de él vendría alguien que iba a bautizarnos. ¿Con quién? Con Espíritu Santo y fuego. Amén.
Así de que usted tiene una más o menos una orientación, pero acerca del bautismo del Espíritu Santo usted sabe mucho más de eso, ¿verdad que sí? A los discípulos se les dijo que esperasen porque iba a venir, iban a ser llenos y de repente con ese gran poder ellos iban a comenzar a testificar, iban a comenzar a hacer milagros. La Biblia explica claramente de que aquellos que creen en Él, estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Amén. O sea, el Espíritu Santo, pues, quiera o no, la iglesia debe de tenerlo presente. Segunda pregunta, gloria sea al Señor. ¿Qué relación hay entre la salvación y el bautismo del Espíritu Santo? ¿Fue en la que nos quedamos? Alguien explica, gloria a Dios. Es que el Espíritu Santo está desde un principio y es que convence del pecado. Amén. Amén. ¿Alguien más? Aleluya. ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué relación hay entre la salvación y el bautismo del Espíritu Santo? Esa fue la segunda pregunta que hicimos. Aleluya. La segunda pregunta es importante también. ¿Qué relación hay? ¿Cuántos creen que hay una relación entre la salvación y el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuántos creen que hay una relación? Sí, Ay. sí, hay una relación. ¿Usted cree que hay o no cree que hay? Sí, hay. Los que creen que hay, levanten la mano. Los que creen que no hay, levanten la derecha. Los que creen que no hay, usted levanta la mano, los que creen que no hay relación. ¿Hay relación? ¿Sí? Amén. Entre sí y entre no. Entra en promesa. Amén, gloria sea al Señor. Bueno, aquí hay o no hay relación. ¿Sí hay? Amén. Bueno, tenemos una relación vital. La relación entre la salvación y el bautismo del Espíritu Santo, dijimos la vez pasada que era importante. ¿Por qué era importante? En principio porque así se inicia la iglesia. La iglesia inicia con la venida del Espíritu Santo, dotando a los discípulos o a los hermanos de aquel entonces con una presencia, con un poder para poder hacer la tarea del Señor. ¿Y por qué es importante tener el bautismo del Espíritu Santo? En primer lugar, porque nosotros vamos a tratar dos terrenos. El primer terreno es ¿cuál? ¿Aló? Estamos aquí. ¿Cuál es el primer terreno? El espiritual, porque se trata de combatir con los espíritus malignos, ¿no? Porque cuando usted va a predicar, se levanta ahí uno gritando y usted sabe que no es en sí él, sino que es un espíritu que lo tiene encaramado encima y entonces usted tiene que echarlo fuera, ¿no? A veces nosotros, eso como que nos cuesta que nos entre. Cuando hay alguien que se arrepiente, se convierte en una persona nueva y solo se le pide que venga, confiese a Jesucristo en su corazón y usted le hace ese numerito, ¿verdad? Que muchos dicen, confiese, pero de ahí nada más. O sea, hay que orar por él, hay que liberarlo, hay que pedirle al Señor, hay que ministrarlo. Y que en el nombre de Jesús toda cadena se rompe, libéralo, Señor, cuanto demonio traiga encima, libértalo. La mayoría de la gente se convierte y nunca oran por él, ni siquiera los ministran. En el tiempo primitivo ellos les imponían las manos, increíble, ¿sí? Muchos de ellos cuando estaban predicando, había muchas personas que terminaban gritando, a veces ni siquiera había comenzado el mensaje y ya estaban ellos gritando por allá, revolcándose, retorciéndose, etcétera, etcétera. Y cuando usted a veces siente, cuando usted viene al culto y usted a veces siente como que le cae mal lo que está diciendo, cuidado, reprende ese demonio, échelo fuera. Son espíritus malignos, a veces son influencias del diablo que vienen a la mente, al corazón. A veces viene, gloria sea al Señor, muchas cosas que el diablo envía y nosotros no nos damos ni por entendido. Muchos de los cristianos que están viviendo pasivamente, muchos de ellos tienen un demonio encaramado encima, ¿sí? Pareciera que no, porque cuando usted está hablando acerca del Espíritu Santo, al que le cae muy mal siempre va a ser al otro, ¿no? Al diablo. Ahora, cuando hablamos de esta perspectiva, yo los hice leer el capítulo 18 y 19. ¿Cuántos lo leyeron? Amén. ¿Qué encontraron allí? Resuma usted lo que encontró. Y Efesios capítulo 1. Ya habíamos dicho, se necesita el bautismo del Espíritu Santo para irnos. Habíamos dialogado y habíamos dicho que, el ladrón de la cruz
ni se bautizó, ni habló lengua, ni nada de eso, ¿verdad que no? Y Jesucristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Caso particular, pues, se sabe, estaba en pena de muerte, habían sido crucificados, no tenían tiempo para bajarse, ir a bautizarse. El Señor Jesucristo, y ponerle la mano, recibe, ¿verdad que no? Caso particular. Pero ¿qué hay de aquellas personas en nuestros tiempos modernos que sí aceptan, que se convierten y de momento dado no le dieron chance de bautizarse y se murieron? ¿Se fueron con Cristo o no se fueron con Cristo? ¿Y qué habíamos dicho nosotros? ¿Se salvó o no se salvó? ¿Aló? ¿Se salvó o no se salvó? ¿Se salva o no se salva? Diga que sí conmigo, aleluya, bendito sea el Señor. Son casos, los casos particulares. ¿Qué hay de aquellos casos en los cuales las personas se convierten, pasan todo un periodo de tiempo y nunca se bautizan? ¿Qué hay con ellas? Entonces, entramos en el dilema de donde están todas las iglesias. Las iglesias, la mayoría de iglesias ahora entran en el dilema de lo que es, vamos a darle un discipulado para que luego se bautice, ¿cierto? ¿Se acuerda de eso? Usted sabe, no sé cuántos pasaron eso. Cuando usted lee en Hechos, lee todo el libro de Hechos, usted se da cuenta de que, usted no ve eso ahí, ¿verdad que no? ¿Cuál era la importancia para bautizarse? Era aceptarlo a Cristo. Entendiendo el Evangelio. ¿Se recuerda lo que le pasó a aquel, ¿cómo se llamaba aquel? Loco. ¿Cómo? El loco. Amén, el eunuco era, ¿verdad? ¿No? Sí, amén. El tío Perú. Dice que estaba leyendo el libro del profeta, ¿cuál? Isaías. Y dice de que le tuvieron que explicar, y cuando le dijeron, ¿entiendes? Entonces él dijo, él entiende. Está calificado para bautizarse, ¿cierto? Media vez una persona entiende, entonces puede descender a las aguas. Si la persona no entiende, ese es el grave error de muchas iglesias, aleluya, que no han entendido que para bautizarlo en agua, no estamos hablando ahorita del bautismo, vamos para allí. Para bautizarse en agua, la persona tiene que haber entendido el Evangelio. ¿Cuántas personas no se han bautizado y nunca entendieron el Evangelio? Por eso que hay veces que hay gente que hay pastores que se creen que son curas. Nunca vienen a la iglesia y luego lo bautizan. Eso lo hacen en la iglesia católica, multiilusionista, eso es otra cosa. El cristiano, las iglesias evangélicas no hacemos eso. La iglesia evangélica bautiza a la gente que está o que ha entendido y que conoce y que cree y está firmemente en su fe. Amén. Entonces ahí ya vamos, lo que viene después, ¿cómo se llama? Ir y hacer discípulos de todas las naciones. Amén. Ahí viene el discipulado. Ok, ahora entramos al bautismo del Espíritu Santo. Este ha sido un gran debate, ¿verdad que sí? Bueno, usted ya se convirtió, ya se bautizó. Cuando usted se convierte, ¿usted tiene al Espíritu Santo con usted, sí o no? Esa es la pregunta número 1, la que nos va a ayudar a resolver la pregunta que yo les dejé hecha a ustedes. Aleluya, que han leído. Cuando usted se convierte al Señor, ¿usted es lleno del Espíritu Santo? ¿Usted tiene el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo viene a usted? ¿Cómo es la cosa? Hay que resolver ese enigma. Cuando usted se bautiza en aguas, o cuando usted cree, confiesa de corazón, ¿usted se queda como vacío? Ok, ayúdeme ahí. Gloria al Señor. Abro la paréntesis y cada quien no me dé su opinión, hermano. Hábleme con la palabra. Amén. Sí. Dice que el Espíritu Santo nos sella cuando nosotros creemos. Amén. Nos sella, aparte, pasamos a ser propiedad de Él. Nos sella, es propiedad de Él. Dice por acá, ¿qué más? ¿Alguien más? Viene a ser morado en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo, queda asegurado. ¿Qué más? Allá. Dice que somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. ¿Cuál es la diferencia entre ser sellado y ser bautizado en el Espíritu Santo, que es el sello de la promesa, que son las arras de la gran herencia hasta nuestra redención? Por eso que hemos leído, vamos a leer Efesios capítulo 1.
¿Estamos todos ahí? Amén. Ok, Efesios capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, primero la palabra, el evangelio de vuestra salvación, lo que es la salvación para nosotros, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué más? Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ok. Aquí está el punto clave. Yo no sé cuánto le encontraron, gloria al Señor. Porque aquí lo leemos, hasta lo puede comenzar usted a leer desde el verso 13 en adelante hasta el verso 14. Y si quiere, vaya hasta el verso, quiero ver, verso 22 del capítulo 2, que continúa a partir del 15 en adelante. Ok. Verso 18, capítulo 18 del libro de Hechos. Aleluya. ¿Alguien me resuma esto? Capítulo 19, verso 1 en adelante. Bueno, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallado a ciertos discípulos. ¿De quién eran esos discípulos? De Juan. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Cómo es que se recibe el Espíritu Santo, hermanos? Creyendo. Cuando usted cree, recibe el Espíritu Santo. Esa es la primera pregunta, y esta es la pregunta de Pablo. Ahí atrás. ¿Sí? Yo creo que el Espíritu Santo se recibe después con el bautismo del Espíritu. ¿El Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu. Ok, vamos a ver, ¿cuál es la diferencia entre el recibir el Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo? Eso es importante, es una gran pregunta y vamos a solucionarla. Ok, vamos a seguir leyendo, verso 2. El verso 3, perdón. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Entonces dijo Pablito: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendrá después de él, que vendría después de él. Esto es en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Bueno, en primer lugar, Pablo pone las cosas en reglas. Ellos fueron bautizados para perdón de sus pecados, pero ahora ya no, en la ley o la regla, según lo que establece Jesucristo, y Pablo sigue ese reglamento. Él no se queda: pues ya están bautizados. Los rebautizó. Amén. Para aquellos que no creen que se puede rebautizar otra vez, sí se puede. Aquí está Pablo, usted lo ve. Los rebautiza nuevamente, pero en el nombre de Jesús. ¿Y qué más? Además dice, entonces fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos. Tremenda clave. El Espíritu Santo, cuando ellos creyeron y fueron bautizados, ¿estaba con ellos? Bíblicamente, ¿estaba con ellos o no estaba con ellos? No estaba. ¿Fueron sellados o no fueron sellados? En ese momento que creyeron, sí. Amén. Leemos otra vez aquí, ¿qué dice? Dice que después de haberlos bautizado, dice, ¿qué pasó? Pablo les impuso las manos. ¿Y qué más? Sobre ellos, y vino sobre ellos el Espíritu Santo. O sea que ellos creyeron y todo ese asunto, pero no había venido el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Entendemos esa parte? Por eso que cuando leemos debemos de leer un poquito más detenidamente y más despacio. Vamos a leer también la otra parte donde en Samaria fue predicado el Evangelio y fue enviado Pedro, ¿verdad que sí? Todo el pueblo había creído, se había bautizado en aguas. Pedro y Juan llegaron y impusieron las manos y recibieron ¿qué cosa? Ese es el punto clave. Sí. Pero en este caso que estamos viendo, estos eran discípulos de Juan. O sea, Juan creía que lo había bautizado. Ellos realmente no habían creído en Jesús. Ellos creían lo que Juan decía, que venía el Mesías y todo eso.
Pero por eso era que el Espíritu Santo lo estaba viendo, que ellos no habían creído en Jesús. Amén. Esa parte está bien y la podemos incluir con la parte de Samaria, donde vemos que todos ellos habían sido evangelizados en el nombre de Jesús, un Padre y Espíritu Santo, fueron bautizados y ninguno de ellos había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, esa es la pregunta clave. Cuando usted se convierte a Cristo, ¿el Espíritu Santo viene o no viene? ¿Ese ya no ese ya? Ese es el punto clave de muchas personas. Y es ahí donde se debate fuertemente entre un bautista y un pentecostal. ¿Por qué razón? Porque el pentecostés cree de esta forma. La gente es sellada cuando el Espíritu Santo viene sobre él, es bautizado, entonces es sellado. ¿Cierto? Ahora, el bautista cree que cuando él se convierte, el Espíritu Santo lo sella. ¿Ok? Esa es la enseñanza entre las dos para que veamos. Pero ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? Porque recuerden que las enseñanzas son sacadas de la Biblia, tanto el bautista como el pentecostal. Pero aquí está el punto clave. Hay que leer detenidamente cada pasaje. Vamos a, gloria al Señor, a leer también allí en Hechos. Alguien me encuentra la cita. Gloria sea al Señor. Bendito sea Dios. Creo que está en Hechos capítulo ¿Pero qué dice? Hechos capítulo 8, vamos a Hechos capítulo 8. 8, 5, en adelante. 5. Versículo 5. 8, 5. 8, 5. Sí. Dice que entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. Felipe hacía señales, él no solamente predicaba. Amén. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, y estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran cosa en aquella ciudad. Pero había un hombre, bueno, usted ya sabe todo ese asunto ahí, ¿verdad que sí? Ahora, cuando nosotros vemos dice en el verso 12: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. ¿En qué se bautizaron? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos hablando ya de los discípulos. Amén. Porque él estaba viendo todo eso, y dice que hacía milagros y él estaba atónito en el verso 13. Amén. Pero en el verso 14, miren lo que dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Tremendo, ¿va? Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Este es el punto clave que vamos a ver también acá. Efesios capítulo 1, lo leímos, ¿verdad? ¿Se acuerda usted? ¿Qué decía allí? Cuando ellos fueron bautizados, el apóstol Pablo le recuerda a este mismo grupo de Éfeso. Lo leímos en el capítulo 19 de Hechos. Pablo le está hablando a los mismos, no le está hablando a otro. Está hablando a los mismos porque les recuerda: cuando ustedes oyeron, cuando ustedes creyeron, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿El Espíritu Santo de la promesa cuál es? El bautismo del Espíritu Santo, hermano. Él es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo de la promesa. Cuando el Señor Jesucristo le dijo que Él no los dejaría huérfanos, sino que le enviaría el Consolador, dice que esperaban al Espíritu Santo de la promesa. Entonces ellos recibieron al Espíritu Santo de la promesa en el, ¿cómo le llaman? El aposento alto. Entonces Samaria recibió el Espíritu Santo de la promesa cuando llegaron Pedro y Juan, y cuando Pablo también impuso las manos sobre los que creyeron. Entonces ellos
recibieron el Espíritu Santo de la promesa. Entonces esto nos ayuda a entender 3 cosas muy importantes. La iglesia primitiva en primer lugar le daba mucha importancia al bautismo del Espíritu Santo. Pablo, Juan, Pedro, todos ellos, todos los apóstoles le daban sumamente importante, y no solamente los 12 discípulos, habían otros más, ¿verdad que sí? Ellos le daban sumamente importancia a que cada persona que se convertía tenía que ser bautizado en el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que sella. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, verso 13 en adelante. Es decir, yo no sé si ustedes están entendiendo. ¿Estamos entendiendo? Si no estamos entendiendo, usted levante la mano. Es importante que digamos, si hay un debate también, pero en base a la Biblia. Amén. Porque yo he escuchado muchos que hablan en base a sus opiniones, entonces eso no sirve. En base a la Biblia, ahí estamos bien, estamos seguros. Entonces, todos aquellos que creen en el Señor y que vienen a Cristo son sellados. Le acabo de leer 4 versículos y quiero que usted piense un poco. ¿Son sellados o no son sellados? Los que aceptan a Cristo Si se convierten de verdad, sí. pero no están sellados todavía. ¿No son sellados todavía? Acá dicen que no. ¿Alguien que diga que sí es sellado? Aquí hay uno. Amén. Aquí hay una indecisión. ¿Cómo es que un creyente puede ser sellado? Cuando creen en Jesús, porque dice, creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Será salvo. Amén. Hay una gran diferencia entre ser salvo y ser sellado en el Espíritu Santo. ¿Verdad que hay diferencia? ¿Hay una diferencia en eso? ¿Qué garantía es ser bautizado en el Espíritu Santo? Sí, ¿cuál es la garantía? Hermano, aquí, la Biblia. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las alas de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Esa es la garantía. La garantía es el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo le está diciendo a estos de Éfeso. Amén. Sí, amén. ¿Estamos acá? Yo no estoy hablando algo mío, estoy hablando de lo que está aquí, porque estamos analizando. Ahora, si vimos en el capítulo 8, versos 5 en adelante, vemos que también la ciudad, todos habían bautizados. Y aquí entra este punto. Bueno, hermano, y entonces, ¿cómo así? Acuérdense que la iglesia no puede existir sin el Espíritu Santo. No puede. Es imposible. La iglesia, el cristiano que crea que no necesita el Espíritu Santo es out. Cristo dijo: os enviaré al otro consolador. Y los discípulos lo entendieron. Un discípulo del tiempo de esta era no se concebía sin el bautismo del Espíritu Santo. No era posible. Ellos decían: no, esto tiene que... ¿dónde está el Espíritu Santo de la promesa? Aquí está. ¡Pum! La iglesia no existe si no hay Espíritu Santo. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Ayúdenme, hermanos. Hablen. Gloria El al Señor. Espíritu Santo es el que nos trae vida. ¿Nos trae vida? ¿Qué más? Nos guía también. ¿Nos guía? Nos consuela. El Espíritu Santo es la que está con la iglesia. Amén. Jesucristo dijo que no iba a dejar huérfanos. ¿Verdad que sí? El Espíritu Santo es sumamente esencial para la dirección, para todo. Vamos a dejar aquí y después acá. Sí. Sí, todo eso está bien, pero mismo si nosotros no somos bautizados con el Espíritu Santo hace su trabajo. El Espíritu Santo hace trabajo. Eso está, regresamos a la primera pregunta en relación a la salvación. El Espíritu Santo siempre ha estado allí. Desde la fundación del mundo el Espíritu Santo ha estado allí. Que el Espíritu Santo es el que redarguye, el Espíritu Santo, vamos a recapitular otra vez lo que hablamos la vez pasada, pero la pregunta aquí es: ¿se necesita el bautismo del Espíritu Santo para irse con Cristo? En el arrebatamiento, vamos a poner en el arrebatamiento, aquí, allá, después tú, ahí. Sí. Esa es la pregunta. Sí, eso Sí, esa es la pregunta. Porque el bautismo del Espíritu Santo en relación a la salvación está allí presente. Él es el que redarguye, no es uno, ¿verdad? Uno predica, ¿y quién redarguye? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que trata? ¿Usted o yo? O el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad?
Nosotros somos los instrumentos, nosotros hacemos nuestro trabajo. Pero el Espíritu Santo es el que hace la cosa más grande. Sí, te vi también. Yo pienso que el Espíritu Santo, cuando recibimos ese poder, como dice que somos revestidos de poder, es para empezar como que a trabajar en la obra del Señor, ¿verdad? Amén. Pero 15 para para trabajar en la obra del salvación, eso está como, yo no pienso que Es imposible. Aquí vamos. yo pienso que Ok. necesite ser Acá y atrás y atrás. Es por eso digo yo que, o sea, la salvación está entreligado con cuando viene Dios, cuando viene a buscar por su iglesia. Porque si te mueres y recibiste a Cristo con todo corazón, pero el Señor todavía no te ha bautizado, te vas con Dios. Pero igualito si Él viene, creíste en Dios, ¿por qué no te irías con Él? Amén. Allá atrás. Yo creo que tiene mucha relación con la resurrección de los muertos, mucha relación con la transformación. Si los que estemos vivos, hay mucho que ver, porque sin el Espíritu Santo, Aleluya. ¿quién resucitó a Cristo? El Espíritu Santo. ¿Y quién nos resucitará a los que estén muertos? El Espíritu Santo. ¿Y quién nos va a transformar para llevarnos al cielo? El Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo, hermano, entendamos una cosa, no nos hagamos chibolos. Entendamos una cosa, el Espíritu Santo está en relación con la salvación. Le guste a usted o no, es así. ¿Quién trató con usted? ¿Quién tocó su corazón? ¿Quién redarguyó su corazón? El Espíritu Santo. ¿Le hablaron de Cristo? Amén. Pero usted no le hizo caso al fulano. Usted escuchó la palabra, pero el que comenzó a hacer la obra, el que se quedó haciendo la obra, ¿fue quién? El Espíritu Santo. Está allí. Está ligado, no lo podemos quitar, no lo podemos desligar, porque sin Él, entonces yo no sé qué estamos predicando. Amén. Porque Cristo dijo, si yo echo fuera a los demonios, lo hago por medio del Espíritu. Él no dijo, yo lo hago porque a mí me da la gana, no. Él dijo que Él lo hacía por medio del Espíritu. El Espíritu Santo está en todo. Ahora la pregunta es, que quiero que, ¿verdad? Ustedes leyeron el capítulo 18, verso y también en Efesios. ¿Dónde está entonces en Efesios? Porque muchos agarran Efesios para decir que, ¿cómo se llama? O otros textos también para decirte que, bueno, no necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 1, ¿dónde está entonces la teología o la enseñanza de que hay que estar bautizado en el Espíritu Santo para que nosotros podamos irnos con Cristo? ¿Dónde está esa enseñanza? Allá dicen que no, veo una muquita por ahí, no sé. ¿No sabe o sí sabe? ¿Cuál es la cosa? En Efesios capítulo 1, verso 13 en adelante, hay una enseñanza. En el 14 me dice que la jarra de nuestra herencia hasta la redención. Uy, Señor bendito, ¿hasta dónde? Hasta la redención. ¿Y eso qué es? Santo. ¿Verdad que sí? O sea que la enseñanza está allí. Pero entonces vamos a comenzar a creer que es importante el bautismo del Espíritu Santo, porque si no, imagínense. ¿Sí o no? Porque eso es lo que dice aquí en Efesios. Comienza la manita a levantarse en la calle. Después dice de que el Espíritu Santo estará con nosotros hasta la redención, que es la arra, ¿okay? O sea que Él nos va a estar acompañando, nos va a estar ayudando, pero en ningún momento dice que tiene que estar bautizado, porque si no, no te va. En Hechos capítulo 18, 19 es donde lo dice y Efesios lo confirma. Eso es lo que estamos dialogando ahorita acá. Es lo que estoy diciendo ahorita, la salvación y el Espíritu Santo, o sea, Van juntos. no, o sea, sí van juntos, pero no el bautismo en sí, el sello. El bautismo sí, el sello y el bautismo, Dios nos los plantea desde el principio. Búsquenlo, que anhélenlo, ténganlo, porque Okay. eso, pero y es importante el que el cristiano lo busque y todo eso, pero no está ligado con el bautismo y el sello. No va con la salvación, o sea, no. Wow, o sea, ok, vamos a regresar. Sí, que una enseñanza que nosotros Estamos hablando del sello. Y cuando hablamos del sello, lo estamos viendo aquí. Amén. Aquí en Efesios capítulo 1. Acuérdense,
de que cuando hablamos del sello estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo, no estamos hablando de ninguna otra cosa más. No podemos decir yo pienso, yo creo, no, el sello. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Dónde está? ¿Dónde encontramos a veces sello? Usted puede buscar allí. Alguien agarre una concordancia, por favor, busque sello. No va a buscar los 7 sellos. Está en Apocalipsis, ¿verdad? El sello. ¿Cuál es el sello, mis queridos hermanos? El bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu. Gloria al Señor. El sello es el bautismo del Espíritu Santo. No podemos disociar eso, ¿no? Podemos separarlo. Ahora miren. ¿Puedo hablar? No está. ¿Quiere hablar? Ok, sí, allá. Y iba a Hechos. Yo siempre, cuando yo me acerqué a Cristo, me hice la pregunta cuando yo escuchaba el bautismo del Espíritu Santo. Y yo me puse a orar y le decía, pero Señor, esto del sello del bautismo del Espíritu Santo, le decía yo. Vamos a solucionar eso. Tenemos que saber, le decía yo, tiene que haber una evidencia para saber que somos sellados. Esa era mi pregunta que yo le hacía a Dios. Amén. Porque si yo creí, y a mí nunca me dijeron nada, ni sentí nada, solo sentí gozo y alegría, ok. Pero yo le decía al Señor, tiene que haber una evidencia de lo que dice aquí, del bautismo, del sello del Espíritu Santo. Y el Señor me lo confirmó en esta palabra, en el 13 y 14 del capítulo 1 de Efesios, que aparte de que me lo confirmó, me habló y me dijo, es el sello de la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Amén. Y fue ahí donde yo lo aprendí y yo estaba preparando un mensaje de esto, que el diablo después del mensaje me atacó bien fuerte, Amén. por aquellos que no creen que ese es el sello del Espíritu Santo. Amén. Quedó claro esto, que el sello es el bautismo del Espíritu Santo, Yo ¿verdad? tengo un versículo aquí que no sé qué. Nadie Sí, diga. En 2 Timoteo 2:19, cuando dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Amén, ¿qué más? Conoce el Señor a los que son suyos. Amén, ¿qué más? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Ahora, para nosotros entender entre este chiboleo que tenemos, ¿verdad? Entre el sello, el bautismo, la salvación, me voy. Cuando usted se convirtió, ¿cuál fue la potestad que usted le dieron? El Señor de Dios. Usted es un hijo de Dios, ¿cierto? Ok. Aquellos que creyeron en mi nombre, Juan capítulo 1, verso 20 en adelante, ¿verdad? Les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Hay una gran diferencia entre ser llamados hijos de Dios y estar sellados con el Espíritu Santo? Sí lo hay. Sí lo hay. ¿Por qué razón? Es ahí el punto clave. Yo soy un hijo de Dios. Pero para ser sellado, ¿qué es lo que usted necesita? Ser hijo de Dios. Y el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo sirve para qué cosa? Aquí en el verso 13, ¿qué dice? ¿Son qué? Las arras. A ver, ¿alguien estudió por lo menos las arras, por favor? Lo hemos dicho el miércoles pasado. ¿Alguien me explica qué son las arras? Un regalo. Sí, me los regalos. ¿Qué más? Un regalo de Dios que nos da aquí, empezando desde la tierra. El don. Bíblicamente es un don. ¿Ok? Un don. ¿Qué es un don para usted? Un regalo. Un regalo. Pero ahora, si lo vemos, porque Pablo habla en términos también judíos. Y habla en términos, porque Pablo le habló a quienes eran judíos allá en Éfeso. Él no le habló a unos griegos, no, él habló a judíos. Estaban en Éfeso, ¿verdad que sí? En Hechos capítulo 18 y 19. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué son las arras? Son esas cositas que se dan cuando se casan. Regresamos otra vez a lo que habíamos dicho en el casamiento judío. Ok. Se tiene que dar algo que asegure, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted da cuando nos casamos? Nosotros lo hacemos así como estilo católico. ¿Qué es lo que nos damos? Un anillo. Eso me asegura cuando usted llega a un lado, usted no entra, mire, aquí ya esto viene sobrando, ¿verdad? Porque hay gente que no le da importancia a eso. Pero alguien que le mira un anillo ya tiene un poquito más de miedo. Uy, no se mete, esto es casado. ¿Cierto? Pero y muchos varones andan sin anillos. Bueno, me gusta. Se perdió. Pero muchas mujeres también. No. Aunque sea de fantasía, ¿no?
¿Por qué es importante eso? La Biblia le da una importancia en el aspecto simbólico que son las arras, que son lo que va, es la garantía, pues, ¿entienden? Es la garantía, dice que tenemos de nuestra, ¿cuál es su herencia, hermano? Redención. ¿Cuál es su herencia en Cristo Jesús? ¿Cuál es la herencia? Vida eterna. Vida eterna. Las herencias que el Señor nos regaló en la vida eterna, ¿qué más? El sacerdocio, etcétera, etcétera, etcétera. Ese texto que ya nos leyó está interesante, importante, que dice que hay algo maravilloso, pero hay un punto interesante, hermanos, para que usted no se vaya ni a la izquierda ni a la derecha, es que es importante el bautismo del Espíritu Santo en la persona. Sí, es importante. El Espíritu Santo lo va a guiar a usted. ¿A cuánto les ha hablado el Espíritu Santo? ¿A cuánto los ha guiado el Espíritu Santo? Entonces el Espíritu Santo es importante. ¿Por qué a veces el Espíritu Santo le habla a ciertas personas que ni siquiera son cristianos? Porque Él los está llamando, porque Él está haciendo, todavía no ha terminado su obra. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tiene un cristiano cuando es bautizado en el Espíritu Santo y en otro que no lo es? ¿Cuál es la ventaja y la desventaja? Está al servicio del Señor, los dones se activan, el que está bautizado. El que está bautizado en el Espíritu Santo, ¿cuál es la ventaja que él tiene? ¿Y cuál es la desventaja que el que no lo es? El que no lo tiene. No lo tienen, no tiene el poder. No sabe lo que va a hacer con eso. ¿Cómo? No sabe lo que va a hacer con eso. El que no sigue. Es como que yo te doy una llave de un carro y tú no sabes manejar. ¿Y ahora qué hago? Amén. Tiene que esperar el bautismo. El bautismo del Espíritu Santo no solamente es garantía de tener poder. El bautismo del Espíritu Santo es garantía de lo que usted ya posee en Cristo Jesús. Es garantía de que usted siga a Cristo Jesús. Pero hay muchos que dicen, no necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Yo he escuchado predicadores que dicen, pueden hablar en lenguas, pueden saltar, pero también se van al infierno. ¿Por qué? Si la Biblia dice que es nuestra garantía, las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Por qué? Está sellado. Está sellado, pero si se va al infierno, ¿cómo podemos entender eso? Porque cuidado. ¿Cuál fue el capítulo, el versículo que leyó nuestra hermana Yadir? Léalo otra vez. Eso es importante, ese capítulo. Aquel que ha sido sellado necesita permanecer. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Ok. ¿Cuántos han sido sellados con el Espíritu Santo? ¿Han entendido que para ser sellados se necesita el bautismo del Espíritu Santo o no? Amén. Uy, ahora sí estamos. Pero entonces yo, ¿por qué no? Pero la promesa está vigente para todo el que quiera. Es que la promesa está vigente. Estamos viendo en la era del Espíritu. Lo que pasa es que la gente no quiere buscar al Señor. La gente no quiere buscar al Señor. ¿Saben que cuando leímos en Hechos capítulo 8, leímos que en Samaria, que lo leemos todo completo, el pueblo de Samaria recibió con gozo el Evangelio. Lo recibió con gozo y dice que grandes y pequeños todos, dice, se bautizaban en aguas. Dice que se bautizaban en gran número, se bautizaban en cantidad. Pero llegó Pedrito, llegó Juancito, ¿verdad que sí? Y ellos oraron por ese pueblo y todos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, excepto uno. ¿No se llamaba ese? Simón, el mago. ¿Se acuerdan? Ahí está la clave. Si él había sido, oiga bien, si él se había bautizado, había creído, dice la Biblia que estaba ferviente todos los días con ellos, con Felipe y con los demás que estaban allí. Pero vino Juan y Pedro y ellos impusieron la mano y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Entonces vemos que hay una gran distinción entre no serlo o no tenerlo y entre después serlo y tenerlo. Porque acuérdense en Hechos capítulo 2, hermano, la recomendación vital, capítulo 1, recomendación
exhortación vital de Hechos capítulo 1 de Jesucristo a los discípulos, a los que estaban en el aposento alto, era de no irse, sino de esperar. ¿Verdad que sí? No pueden ir, sino deben de esperar hasta que sea. Les prohibió: no vayan a ningún lugar hasta que ustedes no sean revestidos del poder del Espíritu Santo. Entonces, esa es la palabra clave, entonces. O sea, todos aquellos, aleluya, que son llenos del poder del Espíritu Santo, entonces ya tienen todo lo necesario para poder desarrollarse en cualquier ministerio, en cualquier área. Claro, siempre debe de estudiar, es importante, estudiar. No sé, usted se mete en un instituto bíblico, usted estudia, pero no debe uno de separar eso. Es decir, yo estudio, pero necesito el Espíritu Santo. Bueno, podemos equivocarnos. ¿No ve usted muchas escuelas teológicas? Muchas de ellas están erradas. Pero cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted le pide: Señor, ayúdame, Señor, dame revelación. Yo no entiendo esto, Dios mío, líbrame de la herejía. Dios lo va a librar. Es por eso que es importante el bautismo del Espíritu Santo hasta el día de la redención. La Biblia en Apocalipsis dice: el que esté limpio, límpiese más. El que se esté santificado, que se santifique más. El que esté inmundo, que se revuelque más en el mundo, ¿verdad? Él no dice: bueno, ¿por qué? Porque es importante la constancia. Amén. Ahí atrás, sí. Sí, yo solamente quiero traer a colación lo que dice Efesios 1:13. ¿Sí? La confusión está en la enseñanza, porque recordemos que Pablo le está hablando a los judíos que ya habían sido ellos bautizados con el Espíritu Santo, pero les está recordando eso. Y los bautistas agarran ese texto como referencia, como que cuando acepta ya está, no necesita más. Amén. Es lo que ellos enseñan, y es el gran error que muchos pentecostés lo vuelven a predicar de esa manera, y por eso que en la iglesia pentecostés está mezclado ahí con ese pequeño, no son capaces de dar una respuesta. No, porque hay muchos que contradicen. Cuando uno habla, yo me recuerdo en una ocasión que estaba predicando acerca de eso, y había varios que no creían, y dijeron que no necesitaban eso. Yo no necesito porque yo hablo 3 idiomas, dijo uno, que hablaba español, francés, inglés. Y yo le dije: pero que eso es terrenal. Esto que está hablando Pablo aquí no es, está hablando de lo espiritual. Entonces es lo que pasa, que mucha gente tiene sembrado esto, pero Pablo no le estaba hablando a personas que no conocían de esto. Él les estaba una vez más asegurando lo que había sucedido en el día del Pentecostés. Amén. Ese es el error, ¿no? Es importante que nosotros entendamos, hermanos, Efesios capítulo 1, verso 13, o Efesios, usted lee todos estos capítulos, esta carta, él está hablando a eso, de Hechos capítulo 19, o 18, 19, les habla a ellos. ¿Por qué razón les habla a ellos? Porque él está, como dijo él, les está recordando. Cuando les dice así, ellos entienden, porque ellos sí fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es recibir el bautismo del Espíritu Santo. Lo recibieron. Pablo impuso sus manos sobre ellos. Pablo no les hablaría de esa forma si no hubieran recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pablo era el uno que exigía que sus discípulos recibiesen el bautismo del Espíritu Santo, igual que Pedro. Todos los discípulos, ellos exigían. Si, imagínense, si nosotros decimos: no, eso no es importante, ¿por qué entonces se exigieron elegir diáconos llenos del Espíritu Santo? Imagínense. A nosotros no, ¿verdad? En las iglesias no importa. No esté lleno, no importa, venga a trabajar y se acabó. ¿Por qué razón? He ahí la importancia del pentecostalismo. Regresar a lo que dicen las escrituras, darle un relevo, ¿cómo le llaman eso? Una importancia al bautismo del Espíritu Santo, porque las iglesias, a partir de las décadas, y mucho tiempo atrás, hasta el siglo XVIII, casi final, XIX y medio, allí, hasta el siglo XVIII final, la iglesia estaba trabajando sin eso, no necesitaban eso.
sea, no le daban importancia, se habían olvidado que el Espíritu Santo es la que está con usted, con la iglesia. Usted es la iglesia de Cristo, ¿verdad? El que no desea, el que dice, no, yo no necesito el bautismo del Espíritu Santo, está en serios problemas. Porque Cristo dejó el Espíritu Santo para guiar. Y para guiar tiene que concordarse cuando la gente recibe el bautismo del Espíritu Santo. Ahora estoy en completa capacidad de poder ser dirigido por Dios. Cuando nosotros no le damos importancia, entonces estamos, ¿cómo se dice? Fritos. Ahora, ¿por qué no lo recibo, hermano? Yo, mire, yo oro, derramo moco y lágrimas y siga. Pero no oremos en base a, yo quiero, Señor, yo quiero, te pido. No, mira, Señor, yo soy tu iglesia, esto es mío, es para mí. Señor, aquí estoy. Amén. Ahí atrás. Sí, aquí en 2 Corintios capítulo 1 dice el versículo 22. Le está hablando Pablo a los de Corinto. Ajá. Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. La iglesia de Corinto estaba llena del Espíritu Santo. Y como está llena del Espíritu Santo, le vuelve a repetir eso. Es decir, la persona que está bautizada, ellos no concebían eso. Sin el bautismo del Espíritu Santo no necesitas. Pablo, Pedro, Juan, de todos ellos, de verdad, no. Ya te convertiste, y vamos a orar, Señor, llénalo, bautízalo. Pero son gente que están fervientes. No gente que llegan ahí, ore por mí, a ver si... No, así no funciona eso. Tiene que estar de verdad la persona, implicada, decir, bueno, yo soy iglesia de Cristo, yo soy iglesia de Cristo, necesito, Señor. Eso es. Y Dios lo hace. Si Dios lo ha hecho en muchos de nosotros. Y a veces que ni siquiera estábamos conscientes de que necesitábamos esto, y Dios lo hizo. ¿Cuánto más ahora que lo sabemos? Es por eso que es importante. Es decir, que sí tiene mucho que ver. Si tiene que ver con la salvación, tiene que ver con todo lo que va a suceder con nuestras vidas. Porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, nos levantará a nosotros también si nosotros no llegamos a lo que llamamos el arrebatamiento, ¿verdad? Si morimos, el Espíritu Santo es el que va a hacer toda esa gran obra. Seremos transformados en cuerpos gloriosos, los que hayamos quedado, gloria sea al Señor, y miren, para arriba. Amén. Así de que, ¿alguna pregunta? Gloria sea al Señor. Hemos resolvido. No sé si todavía hay duda. Hay duda. Si hay duda, levante la mano. Si usted todavía está como dudoso, bueno, no sé, levante la mano, es importante. Porque le hablamos en base a lo que está aquí, no en base a lo que yo creo, pienso, eso, mi hermano. Eso es lo que tiene la iglesia a veces como confundida. Llegamos a confusiones que nada que ver. Entonces, hermana Gisela, ¿usted entiende eso o no entiende eso? ¿Usted cree que tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo para hasta el día de su redención? No dice hasta el día de su redención, es específicamente hasta que Él venga por nosotros. Redención cuando usted se vaya, esa es la redención. Aquí lo dice en el capítulo 3. Y se refería a eso, hasta que venga. Ajá. Porque ellos ya han sido bautizados en el Espíritu Santo. ¿Qué piensa usted de eso? No, yo respeto. ¿Cree que es así? No, lo que pasa es que a veces yo me pongo como un poco a cuestionar y que hay aquellas personas que recibieron el bautismo y están pasivas ahora. También se van o no se van. Y es triste porque de verdad que estamos viviendo una iglesia muy pasiva. Y yo me incluyo ahí. Estamos viviendo muy pasivos y vemos que aquí pues la iglesia vivía ese bautismo. Sinceramente sí. Sinceramente, nosotros la iglesia, después del siglo XIX, estamos en el siglo XXI, ¿verdad? A partir del siglo XX, la iglesia comenzó a declinar. Siglo XIX, XX, la iglesia estaba fuerte, fervorosa. No vamos a ir todos. La Biblia lo dice. No son todos los que se van a ir. Ese es para de verdad preocuparse, sí. A la raíz de todo lo que estamos leyendo, puede entender usted la parábola de las 10 vírgenes. A raíz de eso, unas sí guardaron el aceite consigo y las otras no. ¿Se da cuenta? Y el aceite es
¿qué? Símbolo de el Espíritu Santo. El aceite es símbolo del Espíritu Santo, tipifica el Espíritu Santo. O sea que hay 10 vírgenes, todas son vírgenes, o sea, pueden ser parte de la iglesia. Todas están dormidas. Y el adormecimiento es una referencia de la estancia en las iglesias, de la forma, de la actitud, pues la actitud, porque es una actitud, dormir es una actitud. Pero 10, 5 sí tenían aceite y 5 no. A raíz de lo que estamos aprendiendo acá, se va a poder entender la parábola de las 10 vírgenes. Pero hay que indagar mucho más, hay que profundizarse mucho más. No solamente quedarnos ahí, pero mi intención es que entendamos esta parte, que el bautismo del Espíritu Santo es muy esencial dentro del cristiano o en iglesia, para la iglesia. Porque si usted lee Hechos, usted no va a conseguir eso. Mire lo que hacía el Espíritu Santo, mire lo que hacía la iglesia. Ninguno de ellos hacía sin estar lleno del Espíritu Santo. Los diáconos incluidos ahí también. Imagínense, para que nosotros tenemos en varias iglesias, tenemos diáconos y son más carnales que cristianos. Y ninguno de ellos a veces, ni los que forman parte del liderazgo, a veces ni siquiera están llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces tenemos un problema. ¿No cree usted que eso está raro? Entonces, significa que si nosotros, la iglesia, estamos pasivas, por eso que a veces nosotros decimos, pero ¿por qué la iglesia no avanza? ¿Sabe por qué avanzaba la iglesia de antes? ¿Sabe por qué en ciertos lugares y ocasiones la iglesia avanzaba? Porque se llena del poder del Espíritu Santo. Y aquí nosotros, gloria sea al Señor, la iglesia no va a avanzar con uno solo, va a avanzar con todos los que estemos aquí. Porque la bendición no es solo para mí. Mire, hermano, yo puedo buscar al Señor, me puedo matar orando y ayunando, pero yo no quiero la bendición para mí. La bendición tiene que ser para todos. Para todos. Si todos nos ponemos a orar y a pedir al Señor, Dios mío, bautiza a fulana, Señor, derrama de tu poder. Imagínense, 10, 15 personas llenas del poder de Dios, olvídese, podemos nosotros reclamar a Montreal para Cristo. De lo contrario, hermanos, vamos a seguir igual que las demás iglesias, pasivas, luchando, disensión, problemas, ataques. Todo el tiempo vamos a estar como solo defendiendo, pero jamás atacando. El cristiano ataca. El cristiano no se queda allí solo con el escudo y tin, 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 hasta que ya el escudo está todo doblado. No, el cristiano también ataca. El cristiano cuando ataca al enemigo, ahí está. Entonces el enemigo reconoce su nombre allá en el infierno y dice, no, fulano es tal, mandémosle una legión, un batallón de demonios para que luche contra ellos. Pero si se mantiene en oración, ahí está la diferencia. Amén. Entonces la evidencia, entonces. ¿Cómo? Tiene que ser la evidencia, tiene que ser delante de la congregación, o puede también ser a solas. Yo viene, le bautizo, te habla. La evidencia es para la persona. La evidencia es para la persona, no para los demás. La evidencia es para usted. Personal. ¿Cuál sería el siguiente paso de la evidencia? Una vez que ya da la evidencia personalmente, ¿cuál sería el siguiente paso? Es decir, mire, usted está en su caso, un ejemplo, y usted está alabando a Dios y usted de repente comienza a hablar en lenguas. Es una evidencia para usted. Usted fue bautizado con el Espíritu Santo. Usted sintió algo y comenzó a hablar en lenguas. Pero solamente puede ser alabando. No, puede ser orando, puede ser en cualquier cosa, en ayuno, en oración, leyendo una lectura bíblica y de repente cae sobre usted y comienza a hablar en lenguas. Porque yo en ya 2 ocasiones yo me levanto hablando en lenguas. Me levanto, estoy dormida y me levanto hablando, balbuceando, ya 2 veces. Entonces yo digo, estoy pidiendo mal, o sea, estoy siguiendo, por eso es que es la infidelidad. Bueno, mire, en ese caso, hermana, lo que usted tiene que hacer es, Dios mío, confírmame esto, yo quiero estar segura. Porque estoy incrédulamente pidiendo esa señal, pero ya 2 ocasiones me levanto y balbuceo y me doy cuenta conscientemente de mi boca. Entonces digo, y incrédulamente digo, no he recibido porque tiene que ser aquí delante de los hermanos. No necesariamente. No necesariamente. La evidencia tiene que ser para uno, es personal. Es decir, esa evidencia no lo debe dejar confundido a uno. A mí no me dejó confundir. Yo supe que hubiera sido bautizado en el Espíritu Santo. Yo hablé 2-3 lengüitas. Yo nada más. creí, pero cuando yo vengo, por ejemplo, acá, que yo veo, por ejemplo, que no se disparan mis lenguas aquí, me ataca la incredulidad. Yo lo creo, y digo, wow, gracias Señor. Y después el diablo me ataca con eso, me atacaba con eso. Cuando venía acá o veía que ustedes hablan una palabra y yo no soy capaz de decir ni una palabra,
Ok. Pero, sin embargo, los hermanos, por ejemplo, que Es no dicen importante, nada, en ese caso es importante tener en cuenta esto. Cuando usted está, ¿cómo se llama? Orando, y estamos todos en comunidad orando, y de momento dado, las lenguas se sueltan cuando de verdad todos estamos concentrados, hablando a Dios. No hay que tener esa, ¿cómo le llamamos eso? Hay gente que tiene timidez. Cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo, se larga. Y uno de repente, comienza a hablar. Ahora, si usted quiere, el género de lengua es diferente. El género de lenguas comenzamos a hablar diferentes lenguas. Hay unos que van a repetir siempre la misma lengüita, le dan adelante, atrás, y dicen, bueno, solo eso se habla, no solo eso. yo le digo en 2 ocasiones y yo he hecho así, y he estado consciente, pero después digo, quiero más, eso no fue, y me atacaron con eso. Bueno, pero cuando usted ha estado orando, ¿usted ha podido hacerlo? ¿Ha podido hablar en lenguas? Entonces ahí es donde tiene que usted, ¿cómo se llama? Ver eso. Es ahí donde tiene que usted levantarse y recuerden, hermano, usted va a sentir que la lengua tal vez se le va, no sé, ya usted no va a tener control, sino que Dios va a tomar el control y usted va a comenzar a hablar en otras lenguas. Y eso ya es diferente. Usted le da libertad al Espíritu Santo, cierra sus ojos. Es importante abrir los labios, alabar a Dios, no quedarse callado, porque ahí es donde no mora. Dice, hay que alabar a Dios. ¿Cuál sería el siguiente paso después de eso? Después de tener la Señor te va a convicción. decir, tu oración te va a decir, porque le dije que te va a Prevalecer, porque hay que perseverar. Eso no solamente ya lo tengo y me siento, no, eso hay que seguir. Y hay que pedir dones. Eso es lo que el apóstol Pablo aconseja, pedir dones. Pónganse de pie, gloria sea al Señor. Quedamos todos ya resolvidos con el problema del enigma. Amén. Tienen que estar seguros de lo que estamos enseñando, hermano. Si usted está inseguro, usted vuelva otra vez a preguntar. Mira, yo no entiendo esto, de verdad, yo no creo esto. Dígalo, usted tiene el derecho de hacerlo. No se quede ahí como, bueno, todo el mundo cree, pero yo no. Usted dígalo. Porque hasta que la palabra se entienda, a veces la palabra es una revelación, ¿eh? Hasta que se abre, wow, amén. Vamos a orar, cierren sus ojos. Padre, en esta hora te damos gracias por tu amor, por tu bondad.